16. Los fundamentos estructurales de los patrones globales. En el estudio de patrones y sus estructuras se encuentra la clave para conocer ciertos aspectos de la realidad que tocan los elementos constitutivos de esta. Esto lo saben muy bien los indios Guanduni, quienes utilizan un lenguaje que tiene como contraparte de significado la construcción de patrones. Las palabras escritas en guaraní, su idioma, son conceptos demostrados a través de la estructura de patrones tejidos con hilos. Al menos un vocabulario de esta tribu consiste en el tejido de patrones extremadamente complejos, en los que la disposición de la trama habla acerca de leyes de la naturaleza. En uno de sus patrones, los Guanduni representan al tiempo y la palabra que usan para denominarlo literalmente significa poseer la sabiduría. Personalmente, conozco un ejemplo del lenguaje guaraní que habla acerca de las leyes o los fundamentos estructurales de los patrones globales. Parte de la discusión que enseguida iniciaré, se basa en este mensaje en guaraní. Un patrón puede ser definido como un conjunto de elementos energéticos interconectados en una trama de complejidad y lógica estructurada. Existen leyes acerca de la organización de patrones que se repiten a varios niveles y que, por tanto, tocan aspectos muy fundamentales. Una de estas es la redundancia de información. Tanto la organización del espacio como la del cerebro contienen como elementos básicos la redundancia de información, redundancia que se ejemplifica con claridad en la holografía óptica. En pocas palabras, la ley de redundancia implica la existencia de unidades informacionales que se repiten en la trama del patrón. En la holografía y para el espacio, la consideración de redundancia implica que la misma disposición informacional existe en diferentes localizaciones del patrón. Una segunda ley es la de interconexiones. Esta postula que existen accesos energéticos entre diferentes porciones elementales de un patrón, de tal forma que se pueden trazar vías de comunicación que hacen que partes del mismo afecten a otras. En el espacio, y particularmente en el cerebro, la ley de interconexiones es clara. Una tercera ley es la de inclusión informacional. Esta ley es la que con mayor exactitud define a la organización de un patrón complejo. Ya hemos mencionado esta característica inclusiva. En el cerebro se la puede hallar en la conformación de patrones neuronales asociados con la actividad de circuitos convergentes. El patrón neuronal inclusivo contiene en forma algoritmizada información que puede ser utilizada para reconstruir contenidos altamente complejos. En el holograma óptico, la ley de inclusión es aparente. Si se toma una pequeña porción del holograma y si se la ilumina adecuadamente, usando luz láser, se observa que contiene la información global. En el espacio, un quantum mínimo contiene información colosal. Una cuarta ley estructural de patrones establece que la colección organizada de una población de elementos informacionales de un patrón crea configuraciones gestálticas nuevas. De hecho, esta cuarta ley es la base de la formación y el desarrollo de propiedades emergentes. Una quinta ley es la que define propiedades globales de interacción. Según esta ley, es posible la interacción global y gestáltica entre dos patrones complejos como un todo. En otras palabras, la configuración global de un patrón determinado es capaz de establecer una interacción con la configuración global de otro patrón, a partir de la cual también se crean propiedades emergentes. La característica más sobresaliente de un patrón, y la que de hecho lo define como tal, es que una organización compleja de elementos es capaz de dar lugar a conformaciones globales originales. Obviamente, es posible considerar la existencia de diferentes niveles de patrones. Inclusive la de patrones. Todo el conjunto de relaciones entre los hombres puede ser vislumbrado como un patrón de un nivel de complejidad muy elevada, el cual, sin embargo, cumple con las 5 leyes propuestas y con la definición de un patrón. Una ciencia que sea capaz de dibujar la continuidad y características comunes a varios niveles de patrones podría facilitar el estudio de la noosfera. En esta ciencia se haría hincapié en el descubrimiento y análisis de modelos y ejemplos de patrones que permitieran visualizar, con claridad, órdenes de organización tan complejos como los resultantes de la interacción humana en todos sus niveles. En un contexto más fenomenológico, podría aclarar cómo una conciencia particular en su recorrido vivencial desarrolla un patrón,
que con la perspectiva adecuada se muestra como una manifestación de una especie de supraconciencia. Epílogo. Este bosquejo de la teoría psicofisiológica del campo unificado se ha centrado alrededor de la unidad e interconexiones entre todas las manifestaciones diversas de la misma y única energía. No existe ser animado ni entidad inanimada que escape a este sino. Formamos parte de un ser grandioso e inconmensurable. Somos uno en el sentido más profundo del término. Lo que vemos, oímos y sentimos es tan parte nuestra como nuestra piel y nuestro estómago. Construimos nuestra experiencia a partir de una sopa energética que nos penetra y nos rodea, en realidad nos penetra y nos rodea, pues somos lo mismo. Ningún pensamiento o acción son aislados y se olvidan. Todo queda inscrito dentro del todo para el que sea capaz de decodificarlo. Somos el reflejo y la imagen del todo, y tanto nosotros como el universo nos reproducimos y duplicamos. Formamos parte de una especie de holograma colosal en el que cada porción diminuta contiene al todo. Nuestra conciencia es un tentáculo de Dios, una manifestación específica de su magnificencia como todo lo que existe. Nuestro pensamiento afecta la materia y provoca alteraciones dramáticas en el universo. Cada nueva idea es transmitida a toda la humanidad y empieza a formar parte de su esencia. Reproducimos en nuestro interior a toda la evolución, siendo el punto céntrico y cúspide de la misma. Sin embargo, con toda nuestra infinitud y capacidades, solo somos un elemento de una superconciencia. Nos movemos trazando delicadas filigranas que forman tejidos de experiencia y de conciencia. Somos capaces de vernos a nosotros mismos desde alturas cada vez más inclusivas, formamos parte de un juego magnífico y somos capaces de vislumbrar el argumento general, la trama global, el patrón gestáltico. En última instancia, nos movemos en la dirección de la plenitud y del regocijo, alcanzamos nuevas visiones y acompañamos a estas de emociones que surgen mágica y esplendorosamente de algún rincón desconocido pero siempre vivo. En ocasiones nos olvidamos de nuestra propia existencia y vagamos perdidos en un océano inmenso de interacciones y experiencias desconocidas. Pero siempre nos conservamos. Más tarde o más temprano retornamos a nuestro centro y magnificencia, y recordamos nuestras creaciones. Morimos innumerables ocasiones y revivimos incontadas veces, cada nueva vida incluye a las previas y las engloba en un presente total e infinito. Somos simultáneos y al mismo tiempo seriales, vivimos en el tiempo y somos atemporales, vemos espacio y al mismo tiempo sabemos que nada está vacío. Sobre todas las cosas, creamos experiencias y determinamos conciencias. En este epílogo, me propongo revisar todos los conceptos vertidos en esta obra desde un punto de vista humanista. Intentaré dar una visión global del hombre y de su lugar en el universo, haciendo uso de todo lo que hemos aprendido aquí. Además, incluiré una serie de observaciones acerca de la aplicación de los conceptos desarrollados en el resto de la obra. Campo neuronal. Existen muchos datos que indican que la existencia del campo neuronal es verídica. El campo neuronal y toda la concepción alrededor de él es importante en relación con la unidad del hombre con el resto del universo. Es en las interacciones energéticas hipercomplejas en donde la realidad de la unidad se vislumbra con claridad. Nuestro cuerpo es todo el universo, puesto que nos infiltramos y comunicamos con él funcional y energéticamente. Nuestra unión con otros seres y con los objetos que parecen rodearnos no es ilusoria, sino que proviene de una actual interdependencia energética. Casos como los de transmisión telepática son solo algunas indicaciones de esta unidad. Nuestro funcionamiento perceptual, entendido como producto de una interacción energética, es la más clara y cotidiana evidencia de nuestra unicidad con el universo. No es correcto afirmar que nuestro límite corporal es la envolvente epidérmica que resguarda nuestros órganos internos. Con claridad he demostrado la falsedad de esta concepción. Lógica inclusiva. Otro dato más que aclara nuestro papel y posición con respecto a todo lo que existe es la lógica inclusiva. Una verdadera fuerza direccional, la lógica inclusiva nos hace partícipes del mismo impulso evolutivo, base de la complejidad creciente del universo. Es inevitable la conclusión de pertenencia al mismo ente hipercomplejo,
cuando se comprende que la existencia generalizada de un mismo patrón lógico es todo menos ilusoria. Tanto el espacio como el cerebro poseen la misma organización. Si no existiera ningún campo neuronal como factor de unicidad con el universo, la idéntica organización funcional del hombre y de lo que lo incluye, bastaría para aceptar que formamos parte de un mismo ser manifestado en múltiples apariciones o formas. Juntos, la interacción energética y la identidad organizativa, en términos de la lógica de inclusión, son las bases de la experiencia y de su conciencia. Las aplicaciones prácticas de las ideas expresadas en esta obra son ilimitadas, algunas de estas aplicaciones son claras y otras sutiles. 1. Comunicación directa. Puesto que dos cerebros interactúan en el espacio a través de la expansión de sendos campos neuronales, existe una comunicación directa y permanente entre ellos. Hacer consciente tal comunicación solo requiere de un entrenamiento adecuado en decodificación energética. Puesto que la expansión de los campos ocupa todo el espacio, tal comunicación trasciende toda limitación de distancia y tiempo. Aún más, la aparición de la experiencia es un suceso que, como hemos visto, requiere de una direccionalidad o focalización energética adecuada. La experiencia puede surgir en cualquier porción del espacio, sin que medie traslación física alguna del observador. Los factores tiempo y distancia quedan así automáticamente eliminados. La aplicación de este fenómeno en términos de comunicación es clara, pero no solamente es posible pensar en una comunicación directa entre dos o más cerebros humanos. Puesto que cualquier entidad animada o inanimada ejerce una influencia energética organizacional sobre el espacio, es dable postular que sea posible decodificar la información energética de cualquier objeto independientemente de la distancia a la que se encuentre. Las bases de la psicometría psíquica estarían aquí fundamentadas. 2. Efectos del pensamiento sobre la materia. El continuo espacio-materia es un continuo energético permanentemente alterado por la actividad cerebral. Cualquier pensamiento o imagen está ligada y resulta de una interacción energética entre un campo neuronal y el continuo espacio-materia. Existen ya suficientes demostraciones objetivas para considerar que la actividad cerebral es capaz de afectar a la materia en forma directa. Uri Geller, Sai Baba y otros individuos dotados, son capaces de materializar objetos y de afectar la composición química y la forma de metales utilizando su pensamiento. Estamos en el umbral de una nueva era en la cual la tecnología se trasladará del uso de máquinas-herramientas al de influencias cerebrales directas sobre la materia. Cuando un campo neuronal se expande en el espacio, afecta la organización energética de este. De nuevo, el entrenamiento adecuado sería la clave para la utilización potente y racional de esta habilidad energética. Las técnicas chamánicas de alteración de la materia por el pensamiento utilizan el método de las analogías. El chamán crea una imagen cognoscitiva que imita o reproduce en su pensamiento algún proceso macrocósmico afectando este. El pensamiento es energía y su buen uso permitiría crear condiciones adecuadas para la solución de problemas tales como la alimentación, la tecnología y la satisfacción de necesidades básicas. 3. Visión remota. Cualquier objeto material colocado en cualquier localización espacial se reproduce infinitas veces en otros tantos cuanta de espacio. Una flor colocada en un florero dentro de un cuarto, llena el espacio del cuarto de flores. Un evento estelar ocurriendo a miles de años luz de la Tierra, ocurre en todo el universo y puede ser observado desde cualquier quantum mínimo del mismo. Esta es la base de la llamada visión remota. Es posible decodificar la información acerca de un evento remoto localizada en la organización energética de cualquier quantum de espacio, por ello podemos estar en cualquier punto del espacio simultáneamente. Es clara la aplicación de este fenómeno. Puesto que es posible decodificar en forma directa la organización energética del espacio, no se requiere de la activación de receptores normales para ver. Basta la decodificación directa del producto de la interacción energética. En el siguiente punto analizaremos lo anterior con mayor detalle. Baste decir aquí que el ser humano posee la capacidad de ver eventos que ocurren a distancias remotas, sin el uso de canales sensoriales usuales y sin necesidad de trasladarse físicamente al lugar del evento. 4. Visión y audición directas.
La retina y la cóclea son instrumentos de transducción energética, esa es su función, además de la de efectuar una decodificación primaria sobre la organización energética del espacio. Los perceptos visuales y la experiencia auditiva son el producto de la formación de morfologías energéticas gestálticas y de la interacción de estas con la organización energética del espacio. En ausencia de la retina y la cóclea no existe transducción energética, pero subsiste todo el mecanismo de activación y conformación de campos neuronales. No existe razón teórica de suficiente peso que impida pensar que baste la creación de un campo neuronal y su subsecuente interacción con el espacio para dar lugar a perceptos. Más aún, existen datos que indican que la posibilidad de ver sin activación retiniana es más que una posibilidad, un hecho. Personalmente, yo conozco 2 seres humanos con esta capacidad. Inclusive existe un instituto en Inglaterra que enseña a los ciegos a ver, usando procedimientos psíquicos. Ted Ryan, Comunicación Personal, 1976. 5. El desafío de la gravedad. He dedicado varias secciones de la presente obra al análisis de la fuerza gravitacional. La deducción acerca de la organización sintérgica del continuo espacio, materia y su relación con la gravedad, es para mí la base teórica para la creación de una fuerza antigravitatoria producida por intermedio de la actividad neuronal. Existen reportes acerca de seres humanos capaces de levitar. Si estos reportes son verídicos, nos encontramos con evidencias que indican que el viejo sueño del hombre, volar, está a nuestro alcance. Sería a través de un incremento sintérgico espacial provocado por la expansión direccional de un campo neuronal, como se podría crear una fuerza antigravitatoria. 6. Materialización del espacio. La labor de la lógica cerebral inclusiva es la unificación de patrones neuronales dispersos en unidades lógicas. Ya mencioné que esta labor es la que determina la visión gestáltica y la que se asocia con una expansión en la duración del presente. El desarrollo de nuevas inclusiones es el medio para lograr la materialización del espacio. Equivale a una transformación sintérgica del espacio a través de un acceso a morfologías energéticas demasiado complejas. La materialización perceptual es la clave para abrir el acceso a realidades hasta ahora no decodificadas. La transparencia del espacio se transformaría, con este acceso, en un tesoro de nuevas percepciones y de conocimientos hasta ahora vedados al escrutinio consciente. Las técnicas de expansión de la duración del presente y de detección de patrones perceptuales hipercomplejos son la clave para el desarrollo de la capacidad de materializar el espacio. Canales energéticos desconocidos y entidades distintas a las usuales podrían convertirse en perceptos cotidianos. Se podría aclarar y estudiar las influencias y los efectos recíprocos de estas entidades energéticas sobre el hombre. No es necesario recapitular que la técnica de materialización del espacio es el soñado acceso al mundo tetradimensional de Ouspensky. 7. La energía a partir de patrones bidimensionales, el motor sintérgico. Cualquier patrón bidimensional afecta el espacio en todos y cada uno de sus cuanta. El desarrollo de técnicas de direccionalidad energética a través de la creación de patrones gráficos es una de las posibilidades en esta nueva era. Inclusive, es dable postular la futura creación de un motor que no requiera combustible alguno y actúe a través de la alteración específica de la información energética del espacio. Este motor, sintérgico, constaría de un módulo central formado por un patrón gráfico capaz de organizar el espacio que lo rodea en una forma direccional. 8. Acceso al registro acásico. En la vieja tradición espiritual de los pueblos orientales, se consideraba como realidad objetiva la existencia de un registro total de pensamientos, acciones y vivencias. Este registro llamado acásico podía ser decodificado y así recuperada toda la información de la historia del pensamiento humano y del universo. Completamente ajena al espíritu educacional occidental, la idea del registro acásico permaneció perdida o invalidada durante siglos, hasta que a últimas fechas se le ha empezado a considerar con seriedad. Existen 2 escuelas occidentales interesadas en el acásico. Una de ellas considera que su información está grabada en la organización química y molecular de los compuestos orgánicos que forman 98 nuestro cuerpo. Según esta escuela, una célula contiene, en su composición química,
información detallada acerca de todo lo que ha ocurrido desde la aparición de la materia. El cerebro es capaz de decodificar esta información, transformándola en algo más familiar para el manejo consciente. Imágenes visuales, códigos sonoros y táctiles serían el producto de la decodificación. La otra escuela considera que además de este registro orgánico, la organización energética del espacio contiene, codificada, toda la información. Cualquier pensamiento está contenido en el espacio en forma energética accesible para un mecanismo decodificador de la suficiente potencia e inteligencia. Todos los conceptos acerca del campo neuronal están de acuerdo con esta última línea de pensamiento. No existe razón alguna que impida postular que cualquier pensamiento afecta el continuo espacio-materia en forma indeleble, localizándose como patrones energéticos contenidos en cada quantum mínimo. La labor educacional de nuestra era debería consistir en hallar técnicas para la decodificación del registro acásico más que la de transmitir información concreta. Nuestros niños deberían aprender la utilización y manejo de estas técnicas para así recorrer el conocimiento contenido en el continuo espacio, materia. 9. La memoria en los objetos. Para el espíritu sensible y entrenado, el sabor característico de una naranja contiene y despierta todos los eventos y la historia del árbol, la región y la tierra donde fructifica. Cada objeto, flor, fruto y forma animal habla de una historia y un conjunto de eventos algorítmicamente concentrados. Es posible postular la posibilidad de decodificar toda la información representada en cada entidad, de la misma forma en la que la retina decodifica la información concentrada en cuantamínimos de espacio. Técnicas como la arqueología psicométrica permitirían un acceso a toda esa información, probablemente como resultado de una interacción directa entre los cambios energéticos que el objeto evoca en el espacio y en un campo neuronal. 10. El poder de las imágenes. Todas las escuelas espirituales, sin excepción, otorgan una importancia fundamental al desarrollo de la capacidad de evocar imágenes mentales como requisito indispensable para la obtención de conocimiento. En sí mismo, el entrenamiento necesario para lograr la evocación de imágenes, contiene las bases de todo desarrollo espiritual. Este entrenamiento consiste en el desarrollo de la capacidad de no invalidar la propia experiencia. Aquel que desea alcanzar este desarrollo debe estar preparado para aceptar como real cualquier experiencia sin someter a esta a ningún bloqueo o categoría racional. De esta manera, contenidos que normalmente permanecen inhibidos, salen a la superficie en forma de imágenes. La totalidad de uno mismo contiene toda la información del universo puesto que es este mismo. La capacidad de dejar un libre paso a este conocimiento es la base de la evocación imaginativa y de cualquier desarrollo profundo. Las imágenes son un mini patrón capaz de desencadenar cambios correspondientes en un macrocosmos, son la base de la visión remota y del acceso al acásico. Puesto que la contraparte energética de cualquier imagen es un campo neuronal, este representa la herramienta objetiva del poder de las imágenes. De nuevo, nuestro sistema educacional debería fomentar el desarrollo de imágenes como base para la adquisición del conocimiento. Por otro lado, toda una serie de contenidos de difícil acceso consciente solo pueden manifestarse a través de imágenes. Puesto que el más profundo y productivo conocimiento es el conocimiento de uno mismo, este acceso es indispensable. 11. La paradoja de la experiencia. La experiencia surge como resultado de la creación y existencia de patrones energéticos hipercomplejos. Sin embargo, no existe nada en estos patrones que, en sí mismo, sea experiencia. Ni siquiera en la interacción direccional de dos campos energéticos puede encontrarse la experiencia. Esta última es una propiedad emergente, una creación absolutamente original que debería ser suficiente para crear la máxima perplejidad y orgullo creativo para el que la posee. Nada es más mágico, esotérico y misterioso que la existencia de la experiencia, y aunque no pueda ser completamente explicada con base en un manejo energético, el análisis de este último permite llegar a conclusiones que la experiencia, en sí, comprueba. Me refiero específicamente a la independencia de la experiencia en relación con el cuerpo, la distancia y con el tiempo.
El hecho de que un campo neuronal se expanda en el universo y de que la experiencia surja como resultado de la interacción de esa expansión energética con la organización del espacio, permite entender la independencia temporal y espacial de la experiencia. Es posible encontrarse en cualquier porción del universo y trasladarse de una localización a otra sin mediación de tiempo simplemente porque la experiencia se encuentra en forma potencial en todas las localizaciones. Los viajes instantáneos y aún la existencia simultánea en varias localizaciones espaciales no solo son teóricamente posibles, sino objetivamente ciertas. La aplicación práctica de esto es obvia y fascinante. 12. Influencias estelares. Es ya reconocida como indudable la influencia de la actividad energética solar sobre la conciencia. Mediciones estadísticas cuidadosas han establecido una relación entre cambios emocionales y explosiones y movimientos de las llamadas manchas solares. Menos reconocido pero igualmente cierto es el efecto de la posición planetaria y estelar sobre la conciencia. El cerebro es un universo lleno de estrellas y al igual que el universo extracorpóreo crea campos energéticos de complejidad espeluznante. La posición relativa de los astros altera el contenido energético de cada quantum de espacio, por lo que la experiencia debe variar de acuerdo con tal alteración. Si bien es cierto que la ciencia todavía no cuenta con un medio exacto para establecer la influencia de los astros sobre el comportamiento humano, un bosquejo de tal conocimiento está contenido en la información astrológica. En los años por venir se desarrollará una ciencia de interacciones energéticas entre el hombre y el universo, la cual utilizará como herramienta el conocimiento de la morfología de campos y sus recíprocas influencias. Si la experiencia surge como resultado de la interacción de dos campos energéticos y la organización del espacio se determina en gran medida por la posición de los astros, este conocimiento por venir nos hará dueños de nosotros mismos en una medida jamás imaginada antes. 13. La experiencia de la unidad. Antes de la intervención cerebral todo es una sopa energética indiferenciada. Nada hay en esa sopa que hable de la diversidad. Esta última es creación humana y como tal debe entenderse. De fundamento, como aspecto básico de la realidad, todo es uno y el mismo ser. Nuestras separaciones son tan arbitrarias como nuestra sensación restringida del ego. Cada ser humano es parte de un solo ser, cada flor, cada pájaro y cada piedra son manifestaciones de una unicidad que se nos escapa pero que forma la raíz de todas las cosas. Lo que nos acontece y lo que pensamos es parte de un patrón global que trazamos al unísono con el resto del universo. Nada es accidental y todo está regulado por una inteligencia fantástica de la que somos parte. Toda la concepción del campo neuronal interactuando con la organización energética del espacio lleva hacia la consideración de la unicidad. Cualquier aplicación de los principios mencionados en esta obra será fructífera y valedera solo si se realiza con la consideración y la conciencia de unidad. El arribo a la experiencia del uno, del ser global, es la conciencia más humana, por tanto, divina. Esta es la conciencia de la nueva era y del nuevo hombre, la conciencia de la pertenencia a un solo ser, la conciencia de unidad con todas las entidades que con nosotros habitan este universo. Si este libro ayuda al fortalecimiento de esta conciencia me doy por satisfecho. Apéndices. Resumen. Existe una extraordinaria similitud entre los cambios inmunológicos provocados por sustancias antigénicas y el aprendizaje. Ambos son específicos, relativamente permanentes, y siguen leyes semejantes tales como las de ahorro en el reaprendizaje, el reforzamiento, la recuperación espontánea, etc. Tanto la memoria inmunológica como la conductual se ven afectadas por eventos similares y parecen ajustarse a una fenomenología común. Las memorias de corto y largo plazo se observan tanto inmunológica como conductualmente. Fenómenos de transferencia y discriminativos se pueden abstraer en ambas. Con objeto de profundizar en el análisis de las relaciones entre inmunología y aprendizaje realicé una serie de experimentos en los cuales detecté la aparición de un anticuerpo específico asociado con el aprendizaje. Utilicé la técnica de difusión pasiva en gel, método de Outer-Loney, técnicas de absorción y aplicación tópica de anticuerpos anticerebro en ratas entrenadas. Introducción. Como una manifestación típica del desarrollo en la ciencia contemporánea,
está el encontrar fundamentos y bases comunes a fenómenos y procesos fenomenológicamente disímiles. Tal tendencia es clara en las ciencias físicas, las cuales han otorgado un énfasis primordial al estudio de las partículas elementales. La misma tendencia explica el interés actual por el desarrollo de una aproximación de sistemas generales en el área biológica y bioquímica. El tristemente fallecido líder de esta aproximación, Kachalsky, intentaba, en el estudio de la aparición, cambios y características de patrones, hacer un sistema general del conocimiento biológico y fisiológico basado en aquellos. Esta misma visión ha sido un estímulo en todos aquellos que han intentado encontrar lo común, lo fundamental en dos áreas del conocimiento aparentemente disímiles. Me refiero a los procesos inmunológicos asociados a las reacciones antígeno-anticuerpo y a los procesos de aprendizaje y memoria manifestados psicológica y fisiológicamente. La razón que ha impulsado esta búsqueda de comunes en las dos áreas, la constituyen las similitudes aparentes en las leyes que rigen la inmunología y los procesos de aprendizaje-memoria. Concebidos como fenómenos mnémicos, ambos, los procesos inmunológicos y de memoria psicológica, parecerían ser manifestaciones de procesos comunes. Bastan unos ejemplos típicos para demostrar lo anterior. Si un animal es sometido a un entrenamiento en el cual aprende a reaccionar en forma específica ante un estímulo, se sabe que la huella mnémica asociada atraviesa, por lo menos, por dos fases de fijación, las llamadas memorias de corto y largo plazo. Una vez que la huella está bien establecida, persiste por un periodo que puede llegar a ser extraordinariamente largo. Sin embargo, más tarde o más temprano se observará un relativo decremento en la fuerza de la huella. Este decremento sometido a una reinstalación de factores reforzantes, se invierte, incrementándose así la huella, hasta alcanzar valores óptimos. La huella es específica para los estímulos utilizados y la conducta asociada aparece como producto de la aplicación de estos. El incremento y la permanencia de la huella depende en mayor o menor grado del programa de reforzamiento aplicado. Fenómenos de recuperación espontánea y de transferencia son comunes durante el entrenamiento y la extinción conductual. Durante esta última, la huella mnémica parece debilitarse sin desaparecer del todo, etc. En la memoria inmunológica se observan idénticos procesos ahora manifestados en cantidad de población de anticuerpos estimulados antigénicamente. Así, si un animal es inmunizado por la inyección de antígenos, esta operación, estímulo, activa la producción de anticuerpos específicos. La cantidad y permanencia de estos, huella mnémica, depende del programa de inmunización, programas de reforzamiento, aplicado al animal. La reacción antígeno-anticuerpo es específica y se ajusta a varias fases fisiológicas de permanencia similares a las de memorias de corto y de largo plazo fisiológicas. Un decremento en la cantidad de anticuerpos es invertido por una reinstalación de los procedimientos de inmunización, reforzamiento inmunológico. Fenómenos de recuperación espontánea, extinción y transferencia son comunes en animales inmunizados. Es obvio entonces que ambas, la memoria psicológica y la inmunológica, son similares al menos en lo que se refiere a las leyes que las describen. La memoria inmunológica es una memoria bioquímica. Las características estereoquímicas de las moléculas de antígenos estimulan la producción de moléculas estereoquímicamente afines, anticuerpos, las cuales poseen la capacidad extraordinaria de interactuar con los antígenos anulando su poder. Si las semejanzas formales entre la memoria inmunológica y la conductual también lo son a nivel bioquímico, es posible considerar la posibilidad de que un proceso de entrenamiento conductual estimule, determine, o aún se base en la producción de alguna sustancia similar a un antígeno. La búsqueda de sustancias asociadas con el aprendizaje y la memoria se inició en forma intensa y espectacular cuando hace algunos años se reportaron varios experimentos que indicaban que tales sustancias existían. Tales experimentos se pueden catalogar en dos grandes grupos. En uno se ha puesto énfasis en los fenómenos de transferencia conductual por factores bioquímicos, mientras que en el otro se han utilizado procedimientos físicos y bioquímicos de bloqueo. Analicemos primero algunas experiencias del segundo grupo. Desde la observación de Russell y Nathan, 1946, acerca de los efectos de concusiones cerebrales sobre la memoria,
Esta se ha dividido en dos fases. La primera, memoria de corto plazo, se ve profundamente afectada por la concusión, mientras que la segunda, memoria de largo plazo, no. La resistencia de la memoria de largo plazo y la labilidad de la de corto plazo han permitido postular como base fisiológica de la segunda la activación repetitiva de señales eléctricas a través de circuitos cerebrales de retroalimentación, y como base fisiológica de la primera, la síntesis de alguna sustancia, la cual una vez formada, resiste tratamientos de bloqueo. Esta postulación se vio reforzada por la observación de que choques electroconvulsivos, CEC, afecten la memoria de corto plazo dejando incólume a la de largo plazo, véase McGraw, J. L. y R. G. Dawson, 1971. Sin embargo, no fue sino hasta que investigadores como Agranov, 1964, utilizaron como procedimiento de bloqueo la aplicación de sustancias como la puromicina, cuando la hipótesis de cambios bioquímicos en la memoria de largo plazo fue enriquecida. En estos experimentos un bloqueador de la síntesis de proteínas, puromicina, aplicado en las fases iniciales del entrenamiento impide que éste se consolide, sin embargo, aplicado en las fases finales no lo afecta. Esto significa que alguna sustancia proteica es esencial en la memoria de largo plazo y en la consolidación de esta. La determinación de la hipotética sustancia de la memoria se ha convertido en atención focal de muchos laboratorios. El líder en este campo, IDEN, ha logrado identificar sustancias proteicas que parecen asociarse con la memoria de largo plazo, IDEN, 1969. Los experimentos de transferencia se iniciaron con el espectacular descubrimiento de que planarias entrenadas a contraerse ante un estímulo luminoso transferían este aprendizaje a otras planarias caníbales después de la ingestión de las primeras por estas últimas. M.C. Connell, J.V., 1962. Experimentos de transferencia en mamíferos como la rata también han dado, en algunos casos, resultados positivos aunque en otros negativos, véase J. Adial, 1971. Los mayores problemas a los que se han enfrentado las investigaciones que tratan de determinar las bases bioquímicas de la memoria son de dos tipos. Por un lado, el problema de la especificidad y, por el otro, la postulación teórica que permita entender cómo una sustancia química se transforma en códigos neuronales. El problema de especificidad nunca, para mi conocimiento, se ha resuelto. La mayor parte, si no es que todos los experimentos de transferencia y bloqueo, pueden ser explicados no como resultado de la síntesis de una sustancia específica para el tipo o características del aprendizaje empleado, sino más bien como síntesis de infraestructuras bioquímicas de apoyo para el aprendizaje. Desde los experimentos en los cuales el ARN ingerido ha aumentado la capacidad mnémica de sujetos seniles, hasta los sofisticados procedimientos de transferencia en planarias, no han logrado resolver el problema de especificidad, véase J. Adial, 1971, sin embargo, es claro que algún cambio bioquímico ocurre en el cerebro debido a un aprendizaje. Si el cambio anterior produce alguna sustancia con capacidad antigénica, constituye una duda que no se ha resuelto. Muy lejos han estado los investigadores de intentar establecer una relación directa entre aprendizaje, memoria y procesos inmunológicos, excepto los experimentos de Mihailovich, B.D. y Janovic, M. 1961, no conozco una aproximación más directa al problema. En estos, los anticuerpos antinúcleo caudado de gatos, aplicados a miembros de la misma especie, produjeron deterioros significativos sobre la actividad eléctrica del cerebro de estos últimos. También se ha comprobado la especificidad de los anticuerpos utilizados para alterar el núcleo caudado y no otras estructuras cerebrales, Mihailovich, B.D. y Janovic, M. 1961, pero ello nada dice acerca de la especificidad mnémica de los anticuerpos. Precisamente, el objetivo de los experimentos que se relatarán en el presente apéndice fue hallar si un anticuerpo específico era creado como resultado de la inmunización, utilizando como antígeno cerebros de animales entrenados. Método. Haré una breve descripción del método global utilizado en el presente experimento para después describir con el mayor detalle posible sus características. La idea general está expresada en el último párrafo de la introducción, por lo que no repetiré aquí más que sus caracteres sobresalientes.
con el objeto de probar si alguna sustancia con carácter antigénico se crea durante el aprendizaje, se utilizaron dos grupos de ratas enteramente similares, excepto que a uno se le entrenó en 4 diferentes paradigmas de aprendizaje. 1. Condicionamiento clásico salival. 2. Condicionamiento operante simple. 3. Condicionamiento operante con discriminación. 4. Prevención pasiva de un ensayo. Una vez que los animales adquirieron el aprendizaje, fueron sacrificados junto con los animales de control. En un lapso que nunca excedió de los 5 minutos, el cerebro de cada animal era extraído y todo, a excepción del cerebelo, era homogeneizado en una solución salina y congelado. Muestras de los cerebros que a partir de este momento llamaré entrenados y no entrenados se utilizaron para inmunizar a sendos gatos adultos que habían permanecido bajo estricto control y observación por lo menos durante 6 meses. Después de la inmunización se obtuvieron muestras de suero sanguíneo tanto del gato que únicamente fue inmunizado con cerebros entrenados y del gato que únicamente fue inmunizado con cerebros no entrenados. Llamaré a uno de los sueros, el inmunizado con cerebros entrenados, experimental, y al otro, el inmunizado con cerebros no entrenados, control. Después, tanto muestras de suero control como de experimental y muestras de cerebros entrenados y no entrenados fueron utilizados en la determinación de reacciones antígeno-anticuerpo usando la técnica de Outerloni, difusión pasiva en gel. Tras obtener los resultados, se utilizaron 2 nuevos grupos de ratas. Uno de ellos se sobreentrenó en un aprendizaje de prevención pasiva de un solo ensayo y el otro se sometió a las mismas condiciones, excepto la de entrenamiento. Los cerebros de ambos grupos de ratas fueron extraídos del cráneo y el núcleo caudado de cada uno de ellos fue homogeneizado y congelado. A un núcleo caudado lo llamaré entrenado y al otro no entrenado. Muestras de núcleo caudado entrenado sirvieron para inmunizar a un conejo experimental, y muestras de un núcleo caudado no entrenado se utilizaron para hacer lo mismo con un conejo control. El suero de ambos conejos fue obtenido, utilizando un método de selección, fueron purificados los anticuerpos antinúcleo caudado entrenados. Estos anticuerpos fueron inyectados tópicamente al núcleo caudado de ratas sometidas a un condicionamiento de prevención pasiva de un ensayo, con el objeto de ver si éste se veía interferido. Se hicieron adecuados controles para determinar qué otras variables, además de los anticuerpos antinúcleo caudado entrenados, afectaban los resultados. Método de entrenamiento. Para los 2 primeros grupos de ratas, las que se utilizaron en la inmunización de los gatos, se escogieron animales adultos sanos. El condicionamiento clásico utilizado consistió en asociar un sonido breve con la presentación de una gota de agua hasta que los animales reaccionaban ante el sonido igual que como ante el agua, salivando, activándose y aproximándose al bebedero. Una vez que se logró lo anterior, los mismos animales se introdujeron a una caja de Skinner en la que se les entrenó a pulsar una palanca. Cada vez que el animal pulsaba la palanca se le reforzaba hasta que en 3 sesiones consecutivas emitía un igual número de operantes. En este paradigma y el anterior los animales permanecían privados de agua. El grupo de ratas control también permanecieron privadas de agua, excepto una vez al día en la que se les ofrecía la misma cantidad de líquido que a los animales entrenados. Tanto el grupo entrenado como el no entrenado recibieron la misma cantidad de luz, una temperatura ambiente idéntica y ambos se manipularon en forma semejante, excepto en el entrenamiento. Una vez que las ratas entrenadas llegaron a criterio, se les sometió a un paradigma operante de discriminación. En este, los animales aprendieron a pulsar la palanca de una caja de Skinner únicamente ante la presentación de una luz. Una vez alcanzado un criterio en el cual por 3 sesiones consecutivas no cometían errores, estas mismas ratas fueron entrenadas en un paradigma de prevención pasiva de un solo ensayo. Este consistió en dejar al animal en el compartimiento de seguridad de una caja de 2 vías por 30 segundos, para después abrir una compuerta que les permitía el acceso a un compartimiento de choque en el cual una corriente eléctrica de 1 mA era aplicada hasta lograr escape. Después de esta sesión, los animales no pasaron al compartimiento de castigo en todas las pruebas que se les hicieron. Las ratas no entrenadas eran introducidas tanto a las cajas de Skinner como a las cajas de 2 vías pero sin entrenarlas en ellas.
Los dos grupos de ratas que se utilizaron tanto para inmunizar gatos y conejos, pertenecían a camadas mezcladas. Estas camadas eran la quinta generación de ratas nacidas bajo estricto control en la colonia de la Universidad Anáhuac, México. En las ratas utilizadas para inmunizar conejos, se mantuvieron idénticas condiciones ambientales y de alimentación a lo largo del experimento. Ambos grupos, control y experimental, eran introducidos a la misma caja de 2 vías por idéntico tiempo. La única diferencia es que al grupo de ratas entrenadas se les asoció un choque eléctrico de un mA. En el compartimiento de choque y a las ratas no entrenadas no se les aplicó choque. El mismo número de sesiones en el que las ratas entrenadas recibieron choque, fueron aplicadas a las que no lo recibieron. Este número fue de 74 sesiones diarias para ambos grupos, excepto domingos. Los cerebros totales, excepto cerebelos, de las ratas entrenadas en los 4 paradigmas de aprendizaje antes descritos, y los cerebros de las ratas control, fueron utilizados como antígenos en los programas de inmunización de gatos. Estos cerebros, homogeneizados y mantenidos en estricta congelación durante todo el experimento, fueron divididos en varias porciones muestra y mantenidos en jeringas desechables. Solo fue descongelada la porción utilizada en el momento de la inmunización, unos minutos antes de proceder a esta. El programa de inmunización para ambos gatos consistió en la inyección subcutánea, en 4 a 6 lugares diferentes del lomo del animal, de 2 cerebros totales, excepto cerebelo, mezclados con solución salina y adjuvante de freón. Esta inyección se repitió 4 veces cada 7 días. 2 semanas después de la última inyección, ambos gatos fueron anestesiados con una dosis de 30 miligramos de Nembutal por kg de peso, y en estas condiciones y con punción cardíaca se obtuvieron muestras de sangre. Estas fueron colocadas en sendos tubos de ensayo y mantenidas 12 horas en refrigeración a 4°C. Al término de este periodo, las muestras se centrifugaron a 3000 rpm durante 30 minutos, obteniéndose así varios mililitros de suero, el que fue mantenido a partir de ese momento en congelación continua. Al suero del gato inmunizado con cerebros entrenados se le denominó experimental, mientras que al suero del gato inmunizado con cerebros no entrenados se le denominó control. Método de inmunización en conejos. El programa de inmunización de conejos con núcleos caudados de ratas sobreentrenadas en prevención pasiva de un ensayo y núcleos caudados de ratas control fue el siguiente. 1. Una inyección subcutánea, en 4 diferentes lugares, de 15 miligramos de núcleo caudado mezclado con adjuvante de freón. 2. 2 semanas más tarde una segunda serie de inyecciones de 15 miligramos de núcleo caudado mezclado con adjuvante de freón. 3. 2 semanas después, una serie de 4 aplicaciones de 1 miligramo de núcleo caudado durante 4 días consecutivos sin adjuvante de freón. Una semana después del punto tercero y con punción cardíaca se obtuvieron muestras de sangre del conejo inmunizado con núcleos caudados entrenados, conejo experimental, y del conejo inmunizado con núcleos caudados no entrenados, conejo control. Se utilizó el mismo procedimiento que en gatos para obtener suero de conejos. Este suero fue mantenido en estricta congelación durante todo el experimento. El homogeneizado se realizó de 60 a 120 segundos después de extraer el cerebro y los núcleos caudados de las ratas. Estas eran sacrificadas después de perder la conciencia por aplicación de un choque electroconvulsivo. Los cerebros eran extraídos en 60 segundos y rápidamente colocados en un pequeño vaso de precipitado. Utilizando un motor especial que giraba a 30.000 revoluciones por minuto y un mezclador metálico miniatura, los cerebros fueron triturados hasta obtener una sopa libre de sólidos. Difusión pasiva en gel. El método de detección de reacciones antígeno-anticuerpo utilizando la técnica de difusión pasiva en gel, método de Outerloni, permite la visualización de líneas de precipitación de las reacciones antígeno-anticuerpo. Como su nombre lo indica, tanto los antígenos, muestras de cerebro total excepto cerebelo o de núcleos caudados, como los anticuerpos, contenidos en los sueros, se dejan difundir pasivamente a través de un gel hasta que se encuentran en alguna de las porciones del mismo.
El encuentro entre los antígenos y los anticuerpos de gel antrazo blanquecino, que es manifestación del precipitado antígeno-anticuerpo. El gel se obtuvo mezclando una muestra de agar oxoid NuM 2 en agua destilada en la proporción 1 gramo x 100 ml de agua. Agregando una cantidad adecuada de NaCl se logró una solución salina isotónica de agar-agua. Después de diluida, la mezcla fue vertida en cajas de Petri estériles y perfectamente horizontales. Una capa de aproximadamente 4 milímetros de solución por caja de Petri fue obtenida dejando que solidificara a la temperatura ambiente. Una vez solidificado, al gel se le hicieron 5 orificios, 4 de ellos ubicados hacia el borde y 1 en el centro, de acuerdo con la siguiente figura, figura 1. El orificio del centro siempre se utilizó para los anticuerpos contenidos en el suero y los orificios ubicados hacia el borde para los antígenos. El llenado de los orificios contenedores se realizó a temperatura ambiente tras descongelar las respectivas muestras de antígenos o anticuerpos. Con el objeto de evitar desecación, las cajas de Petri se mantuvieron, en ocasiones, en cámara húmeda, y en otras se aplicaba una solución salina isotónica en los orificios a medida que el nivel de las muestras de antígenos y anticuerpos disminuía en estos. Las reacciones eran observadas utilizando una cámara luminosa especial, la cual hacía incidir una luz oblicua sobre el gel, permitiendo así distinguir las líneas blanquecinas de precipitados antígeno-anticuerpos. Durante 72 horas a partir de la colocación de las muestras, las reacciones eran seguidas. En el momento en el que no se notaba ya cambio alguno, las cajas de Petri se removieron de su posición y fueron fotografiadas usando un procedimiento que permitía detectar detalles de contraste. Las figuras que se presentarán en la sección de resultados son las fotografías sin retoque alguno de las cajas de Petri. Método de purificación de anticuerpos. Para la aplicación tópica de anticuerpos antinúcleo caudado entrenado, se decidió purificar el anticuerpo específico asociado con el entrenamiento de prevención pasiva de un ensayo. La lógica y el procedimiento utilizado se podrá entender mejor con un ejemplo. Supongamos que en un suero de conejo existen los anticuerpos A, B, C, D, E y F. Todos ellos como resultado de haber sometido al conejo, como aquí, a un programa de inmunización con núcleos caudados de ratas entrenadas. Supongamos que el anticuerpo F es específico para el entrenamiento mientras que el resto de los anticuerpos no lo es. Si deseamos obtener puro el anticuerpo F, lo que tendríamos que hacer es verter en un tubo de ensayo conteniendo anticuerpos A, B, C, D, E y F, antígenos A, B, C, D y E. De esta manera habrá una reacción A, BB, CC, DD, y EE. Estas reacciones antígeno-anticuerpo se precipitarán en el fondo del tubo de ensayo por ser más pesadas. Si el tubo se centrifuga y se recoge el sobrenadante, este último contendrá en forma purificada a los anticuerpos F. Un método enteramente similar fue utilizado aquí. Al suero del conejo experimental le fueron añadidos núcleos caudados de ratas control no entrenadas. Después, el suero fue centrifugado a 3000 rpm durante 60 minutos, y el sobrenadante conteniendo anticuerpos antinúcleo caudado entrenado fue congelado para su uso durante la aplicación tópica de anticuerpos en ratas. Con el objeto de tener un suero control, es decir, sin anticuerpos, se utilizó un procedimiento de purificación similar al descrito antes, excepto que a un suero experimental le fueron añadidos núcleos caudados entrenados. De esta forma, todos los anticuerpos, ni incluyendo el resultante de entrenamiento, se precipitaron. Tanto el suero con anticuerpo puro como el suero control, fueron sometidos a una prueba de difusión pasiva en gel con el objeto de detectar si alguna cantidad de anticuerpos no deseables permanecía en ellos. Aplicación tópica de anticuerpos antinúcleo caudado purificados. La aplicación tópica de anticuerpos purificados antinúcleo caudado en el núcleo caudado de ratas entrenadas, tuvo como objeto el averiguar si la memoria de largo plazo de los animales se veía afectada. Se utilizaron controles adecuados consistentes en la aplicación de suero libre de anticuerpos. Se utilizaron 10 ratas hembra de 3 meses de edad que fueron divididas en un grupo experimental, al que se le aplicarían los anticuerpos purificados, y un grupo control, al que se le aplicaría el
Suero libre de anticuerpos. Ambos grupos fueron entrenados en un paradigma de prevención pasiva de un ensayo utilizando exactamente el mismo procedimiento aplicado a todos los animales entrenados en este paradigma. Se introducía a la rata en el compartimiento no electrificado de una caja de 2 vías. Tras permanecer 30 seg en este compartimiento de seguridad, se abría una compuerta tipo guillotina que comunicaba con el compartimiento de choque. Se tomaba el tiempo que la rata tardaba en pasar a este último. Una vez hecho lo anterior, a través de un suelo de rejilla electrificable se aplicaba durante 2 segundos un choque eléctrico de un mA, dado por un aparato de choques aleatorios marca Alfiet. Durante 2 segundos la compuerta se mantenía cerrada y luego, sin dejar de aplicar el choque, se abría permitiendo escapar a la rata. Si la rata tardaba más de 180 seg en pasar del compartimiento de seguridad al de choque, se le desechaba. Después de este procedimiento, las ratas de ambos grupos se sometían a sesiones de prueba considerándose que la rata había aprendido cuando, durante 10 sesiones seguidas, la latencia de paso al compartimiento de castigo excedía de 600 seg. Después de las sesiones de prueba, las ratas eran anestesiadas con una dosis de 30 miligramos de nembutal por kg de peso, montadas en un aparato estereotáxico y trepanadas. A través del trépano, orificios de 1 milímetro de diámetro, se introducía una microcánula y se inyectaba, siempre en forma bilateral, 1 microgramo de anticuerpos purificados sobre suero sin anticuerpos en el complejo caudado, puntamen. 24 horas después de la operación, las ratas eran introducidas a la caja de 2 vías y medida su latencia de paso al compartimiento de castigo. Durante 10 sesiones más, los animales eran probados y en caso de pérdida de aprendizaje, reentrenados. Se computaron las latencias de paso durante todas las sesiones de prueba comparando los valores de latencia entre el grupo control y el experimental. Resultados. Controles preliminares. Antes de obtener las reacciones antígeno-anticuerpo propiamente dichas, fue necesario realizar controles preliminares de especificidad. Estos consistieron en hacer difundir, a través del gel, suero de gato no inmunizado y homogeneizado de cerebro de ratas cándidas. Usando los mismos procedimientos descritos en la sección de métodos, se obtuvo una muestra de sangre de un gato no inmunizado y después suero del mismo. 4 ratas fueron sacrificadas. Sus cerebros, excepto cerebelo, homogeneizados, congelados y después vertidos en orificios hechos en gel. En 9 cajas de Petri se colocaron en todas las posiciones posibles los cerebros y el suero. Las soluciones se mantuvieron en baño húmedo por 10 días, al cabo de los cuales no se observó ninguna reacción antígeno-anticuerpo ni tampoco señal alguna de precipitación que pudiera confundirse con una reacción antígeno-anticuerpo. Con el objeto de tener aún mayor seguridad, se volvió a repetir todo el procedimiento utilizando ahora suero de otro gato no inmunizado y cerebros de 4 ratas no entrenadas. De nuevo después de 8 días de difusión no se observó ningún precipitado. Se realizó un tercer control utilizando ahora combinaciones de suero de gato no inmunizado y solución salina isotónica, sin que se observara ninguna señal de precipitación en gel. Por último, en sendas pipetas capilares de vidrio se vertieron sueros de gatos no inmunizados y sueros de gatos inmunizados. Los sueros se pusieron en contacto con muestras de cerebros de ratas cándidas. Se observó reacción antígeno-anticuerpo solamente en los capilares en los cuales había suero inmunizado. Serie experimental y control. Se prepararon 16 cajas de Petri, las cuales fueron esterilizadas y colocadas en una mesa de tamaño adecuado previamente nivelada en horizontal absoluto. Se preparó suficiente cantidad de solución de gel para que hubiera la misma concentración, temperatura e índice de difusión en todas y cada una de las cajas de Petri. Estas últimas se llenaron con la solución el mismo día y con una diferencia de tiempo entre la primera y la última que no excedió de 3 minutos. Después de solidificado, y utilizando el mismo procedimiento y la misma herramienta, sacabocados número 4, se realizaron 5 orificios simétricos y a idéntica distancia uno de otro cada caja de Petri. A continuación, y descongelándolas en el mismo instante, se vertieron muestras de suero de gato inmunizado con ratas no entrenadas,
suero de gato inmunizado con cerebros de ratas entrenadas, y homogeneizados de cerebros de ratas entrenadas y no entrenadas. En 8 cajas de Petri se vertieron muestras de suero control, en orificio central, y en otras 8 suero experimental. Puesto que los resultados principales de este trabajo están en las reacciones antígeno-anticuerpo obtenidas en las anteriores cajas de Petri, se presentarán fotografías de cada una de ellas, las cuales constituyen las siguientes 16 figuras. Para una mejor comprensión de las mismas, la siguiente tabla codifica, mediante letras y números, a los sueros y a los cerebros. Tabla 1. Codificación de sueros y cerebros utilizados en las series control y experimental. Nota: los números indican diferentes ratas. En la siguiente esquematización se reproducen las posiciones, dentro del gel, en las que se vertieron las muestras, figura 2. Como se observará, tras una mirada atenta al esquema mencionado, solo las cajas 11, 12, 13, 14, 15 y 16 contenían una combinación de suero experimental y cerebros entrenados y no entrenados. Estas 6 cajas son las que debían mostrar la aparición de una reacción antígeno-anticuerpo diferente a las otras 12 cajas. Es interesante mencionar que la difusión de homogeneizados de cerebro fue mucho más rápida que la difusión de sueros. De hecho, 12 horas después del llenado de todos los orificios en el gel, todos los cerebros habían difundido, mientras que el suero no a las 72 horas después del llenado. El gel era un homogeneizado de antígenos en el cual los anticuerpos difundíanse. Los círculos que se observan en las figuras siguientes son la difusión radial de anticuerpos en el homogeneizado gel antígenos. Entre las 72 y las 74 horas después del llenado, las reacciones antígeno-anticuerpo eran claras en todas las cajas. Las figuras que se muestran enseguida son reproducciones de fotografías de las cajas de Petri tomadas 90 horas después del llenado. La figura segunda muestra la caja de Petri correspondiente. El orificio central contenía suero y los laterales cerebros 3, 4, 6 y 5, contados a partir del orificio superior izquierdo, 3, y después en el sentido de las manecillas del reloj. En la figura 2b se observa el mismo resultado que en la figura segunda. La diferencia entre las dos es el orden en el que se colocaron los antígenos en los orificios laterales. Las figuras 2c, 2d y 2e son repeticiones del mismo orden de colocación de antígenos y anticuerpos. De nuevo, la interacción, replicada 3 veces en las 3 figuras, entre suero de animal inmunizado con cerebros de ratas entrenadas y homogeneizados de cerebros de ratas no entrenadas, se manifiesta como una banda circular rodeando el orificio central. Las figuras 2F, 2 gramos y 2 son 3 replicaciones de la interacción entre suero y cerebros 1, 2, 5 y 6. Como en todas las figuras anteriores, en estas se observa que la interacción entre suero de gato inmunizado con cerebro de ratas no entrenadas es una banda circular de precipitación antígeno-anticuerpo. En toda la serie de 8 cajas de Petri anteriores, un mismo resultado fue la aparición de una única banda circular de reacción antígeno-anticuerpo. La siguiente serie de 8 cajas de Petri difiere de la primera en que aquí se utilizó suero B, es decir, suero de gato inmunizado con cerebros de ratas entrenadas. La figura 21 es un control. En ella se vertió suero B en el orificio central y homogeneizados de cerebros no entrenados 3, 4, 5 y 6 en los orificios laterales. Discusión. Discutiré en primer lugar los resultados de la aplicación tópica de anticuerpos y después los de detección de precipitados a través de difusión pasiva en gel. No obtuve diferencia alguna, en la prueba de retención, entre las ratas inyectadas con anticuerpos purificados y las de control. Existen varias posibles razones que pueden explicar el resultado obtenido. La primera de ellas es la cantidad insuficiente de anticuerpos aplicados. Al menos insuficiente para mostrar sus efectos en un aprendizaje tan elemental y sobreaprendido como lo es la prevención pasiva en un ensayo. Quizás la misma cantidad utilizada en un paradigma más complejo hubiese afectado a este. No existen dudas respecto a la reacción inmunológica despertada. Tanto pruebas con capilares llenos de suero y antígenos como pruebas de difusión pasiva en gel y otras, no descritas aquí, que se utilizaron, como la de inmunoelectroforesis,
indicaron presencia de anticuerpos. ¿Existe alguna duda sobre el procedimiento de purificación? Quizás no todos los anticuerpos específicos fueron diferenciados, pero lo cierto es que existían y en mucha mayor proporción que la de anticuerpos no específicos. Pero no puedo mencionar una cantidad concreta por no haber realizado la medición correspondiente. Por tanto, no fue la completa falta de anticuerpos purificados sino su cantidad reducida la probable causa de la falta de diferencia entre los grupos. Se podría pensar que además de una cantidad inadecuada de anticuerpos, estos no hubiesen sido específicos antinúcleo caudado. Sin embargo, la demostración de Mihailovich, 1961, al obtener anticuerpos específicos antinúcleo caudado indica que la especificidad de las respuestas inmunológicas es extraordinaria. Pero aún así, es decir, considerando que los anticuerpos eran específicos y en la cantidad adecuada, se podría arguir que el núcleo caudado no fue la estructura adecuada para probar el efecto. Este argumento es fácilmente debatible. Una reacción de anticuerpos antinúcleo caudado debe tener un efecto similar al de una lesión electrolítica de esta estructura o a un bloqueo químico de la misma. Existen abundantes pruebas que indican que estos procedimientos sobre el núcleo caudado afectan la adquisición y la retención de diferentes paradigmas tales como prevención pasiva, condicionamiento clásico y operante, discriminación condicionada, inhibición condicionada, aprendizaje por observación, etc. Prado Alcalá y Cols, 1972 y 1973, Brust Carmona y Cols, 1971, Greenberg y Cols, 1975. Sin embargo, la posibilidad de que los anticuerpos obtenidos en este experimento, descartando el factor cuantitativo, no fuesen los adecuados para afectar el aprendizaje, no puede ser descartada del todo. Esta última posibilidad no desacredita los resultados del primer experimento en el cual se obtuvo un nuevo anticuerpo asociado con la sintetización de un nuevo antígeno resultado del aprendizaje, no los desacredita por tres razones. 1. En un experimento se usaron gatos y en el otro conejos inmunizados. No existe razón alguna para pensar en la misma estructura de anticuerpos creada en ambos organismos. 2. En un experimento se utilizó todo el cerebro para inmunizar, mientras que en el otro solamente núcleo caudado. Probablemente los anticuerpos, con todo el cerebro, se crearon como resultado de un antígeno creado en una estructura alejada del núcleo caudado. Por tanto, sumada a la primera razón, esta hace imposible toda comparación entre el primero y segundo experimentos. 3. Los antígenos de las ratas con las que se inmunizaron gatos, vinieron de animales entrenados bajo 4 paradigmas, en cambio, los de las ratas con las que se inmunizaron conejos, solo bajo un paradigma. Existe la posibilidad de que varios paradigmas resulten de la síntesis de diferentes antígenos, por tanto, anticuerpos. Por supuesto que también existe la posibilidad de que todos los aprendizajes hagan sintetizarse un solo tipo de antígeno. Aquí se plantea la pregunta de especificidad. Sea lo que sea, el experimento con gatos y con conejos no puede ser comparado debido, también, a las diferencias de entrenamiento para las ratas de uno y otro experimento. Aún suponiendo que no existe especificidad para la estructura antigénica provocada por un paradigma específico, sí se puede postular que un entrenamiento en 4 de ellos, en contraposición a un entrenamiento en uno, provoque diferencias cuantitativas. Por todo lo anterior, la falta de diferencia entre los dos grupos de ratas con aplicación tópica no afecta los resultados del primer experimento. Únicamente sirve para estimular una más profunda investigación en la cual se manejen tanto factores cuantitativos como cualitativos. Con respecto al primer experimento es posible concluir que sus resultados son claros y definitivos, al menos para las condiciones utilizadas. Existen, sin embargo, varias dudas con respecto a las bandas circulares obtenidas. En primer lugar, no son las características bandas resultantes del método de Outerloni. Las bandas normales no son círculos sino líneas ligeramente curvas que se cruzan entre sí o se conectan en sus extremos dependiendo de reacciones adyacentes. La única posibilidad para explicar la aparición de círculos ya fue dada en la sección de resultados. Esta posibilidad es la diferente velocidad de difusión de los antígenos y los anticuerpos. Cuando estos últimos se empezaban a difundir,
los antígenos ya se habían transportado a todas las regiones del gel. De esta forma, a las pocas horas de verter los antígenos, estos ya estaban homogéneamente distribuidos en el gel. Cuando los anticuerpos comenzaron a difundir a través del gel, se encontraron con un gel homogeneizado antigénicamente. Puesto que los anticuerpos difundieron radicalmente, es lógica la aparición de bandas circulares en la proximidad del orificio en el que se encontraron los anticuerpos. La aparición de una o de dos bandas de precipitación indica la presencia, en el primer caso, de una sola clase de anticuerpos, y en el segundo, de por lo menos dos clases. La diferencia en la velocidad de difusión de las dos clases de anticuerpos explica la aparición de dos bandas de precipitación separadas por un pequeño espacio. La posición de una banda en el gel depende de la velocidad de difusión de anticuerpos y no de antígenos, puesto que estos últimos ya estaban homogéneamente distribuidos cuando los anticuerpos difundieron a través del gel. Por supuesto que las bandas no son el único lugar de reacción en el gel, únicamente son el lugar en el cual la reacción se hizo visible, probablemente porque una cantidad mayor de reacciones antígeno-anticuerpo ocurrió ahí. El camino de difusión de anticuerpos estaba ocupado por antígenos homogéneamente distribuidos. El área de aparición de la banda de precipitación fue el lugar de mayor probabilidad para la reacción antígeno-anticuerpo. Lugares más cercanos al orificio central fueron sobrepasados por los anticuerpos, posiblemente con una debilitación en su número y fuerza. Cuando los anticuerpos llegaron a la zona de la banda visible, su interacción con antígenos había aumentado la probabilidad de su ocurrencia. El hecho de que las bandas observadas sean gruesas y difundidas está de acuerdo con lo anterior, es decir, comprueba la homogeneidad antigénica del gel y la existencia simultánea de una porción de probabilidad incrementada de reacción antígeno-anticuerpo. La aparición de dos bandas indica, asimismo, la existencia de dos zonas de probabilidad incrementada, por tanto, de dos clases de anticuerpos. Puesto que las dos bandas únicamente aparecieron cuando interactuaron anticuerpos de suero de gato inmunizado con ratas entrenadas, NASGIRE, con antígenos de cerebro de ratas entrenadas, NACRE, y no entrenadas, NACRNE, cajas de Petri de las figuras 2K, 2 litros, 2 metros, 2N, 2% y 20, y no con otras, es posible concluir que los nuevos anticuerpos creados se relacionaban con el entrenamiento. Una sola banda de reacciones se obtuvo en interacciones de suero de gato inmunizado con ratas no entrenadas, NASGIRNE y ACRNE, figuras segunda y 2B, en interacciones ASGIRNE con ACRE y ACRNE, figuras 2C, 2D, 2E, 2F, 2 gramos y 2, y aún en interacciones ASGIRE con ACRNE, figuras 27 y 2. Es decir, se creó un anticuerpo específico para el aprendizaje y este lógicamente solo podría manifestar su presencia en interacciones ASGIRE versus ACRE y ACRNE, figuras 2K, 21, 2 metros, 2N, 2Ñ y 20. La razón es simple. ASGIRE contenía anticuerpos de por lo menos dos clases, anti-ACRE y anti-ACRNE, que solamente se podían manifestar en presencia de los antígenos respectivos. Si estos faltaban, NASGIRE versus ACRNE, figuras 2 y 2J, y ASGIRNE versus ACRNE, figuras segunda y 2B, entonces solo se manifestaría una sola banda. De la misma forma se requerían al menos dos clases de anticuerpos, suero ASGIRE, que solo manifestarían su presencia en una interacción entre el suero que los contenía y los dos antígenos, NASGIRE versus ACRE y ACRNE, figuras 2K, 2 diagonal 1, 2 metros, 2N, 2% y 20, pero no entre el suero que no los contenía a pesar de la presencia de los antígenos, como en ASGIRNE versus ACRE y ACRNE, figuras 2C, 2D, 2E, 2F, 28 y 2. Los cerebros de las ratas entrenadas, NACRE, contenían los dos tipos de antígenos, ACRE y ACRNE, por lo que no fue necesario hacer una reacción ASGIRE versus únicamente ACRE. Con respecto a la especificidad del anticuerpo y del antígeno creado es posible decir varias cosas. En primer lugar, en este experimento resulta imposible decidir cuál de los 4 entrenamientos estimuló la síntesis del antígeno. Lo único que es posible argumentar es que las ratas utilizadas no solo aprendieron este paradigma, sino muchos otros. Esto tanto para el grupo control como para el experimental. Las ratas de ambos grupos aprendieron a beber de un tubo de vidrio en sus jaulas, a comer galletas prensadas con alimento, a permanecer en jaulas,
a dejarse manipular por el investigador, etc. La única diferencia de aprendizajes para ambos grupos fue el entrenamiento al que se sometió al grupo experimental. Por ello, existe especificidad en el antígeno obtenido para este grupo de entrenamiento. No se puede afirmar que la tensión emocional más que el aprendizaje explica las diferencias obtenidas, puesto que ambos grupos de ratas recibieron idéntica manipulación con respecto a esta variable. Tampoco la diferencia de actividad motora explica los resultados obtenidos, puesto que también ambos grupos se igualaron en esta variable. Por tanto, se puede concluir que un proceso de aprendizaje como el utilizado aquí provoca la síntesis de sustancias complejas con características antigénicas. Es muy probable que estas sustancias posean características proteicas y que se sinteticen durante la fase de consolidación de la memoria. La facilidad con la que se detectaron estas sustancias en este experimento indica que una gran cantidad de ellas se crearon en los animales utilizados. Probablemente esto último resultó de haberlos sometido no a uno, sino a 4 diferentes paradigmas. No es posible especificar cuál de estos 4 paradigmas es más importante en la producción de las sustancias antigénicas obtenidas, pero sí se puede asegurar que estas últimas fueron producidas como resultado directo del aprendizaje. La técnica descrita en este trabajo resulta extraordinariamente productiva para la solución de problemas bioquímicos asociados con el aprendizaje. Preguntas tales como acerca del momento en el tiempo en el que ocurre la síntesis de la sustancia antigénica podrían ser contestadas con esta técnica. En conclusión, una sustancia antigénica fue sintetizada como resultado del aprendizaje. Esta sustancia no se encontró en animales cándidos, sino solamente en entrenados. Por último, me gustaría presentar una hipótesis acerca de las relaciones entre reacciones inmunológicas y el aprendizaje conductual. Esta hipótesis maneja el concepto de variación en la dimensión temporal como punto en común entre ambos procesos. Si la organización del espacio es concebida como la organización de la información contenida en cada uno de sus puntos, si el espacio y la materia son partes de un continuo que tiene como característica diferentes organizaciones de la misma energía, si en la interfase espacio-materia existe un cambio de organización energética que se denomina y se percibe como fuerza gravitacional, si lo que denominamos tiempo transcurre con mayor o menor velocidad en la cercanía o en la lejanía de un campo gravitacional, entonces el tiempo se crea como resultante de un cambio en la organización del espacio. Un antígeno difundiéndose a través de un gel y un anticuerpo haciendo lo mismo, cambian la organización del espacio del gel, por tanto, del tiempo en su interior. Diferentes estructuras de sendos anticuerpos afectan la organización del espacio del gel en forma diferente, por tanto, crean diferentes tiempos. Precisamente esto es lo que explica, en sus fundamentales, las diferencias en velocidad de difusión y las zonas de probabilidad incrementada de reacciones antígeno-anticuerpo, tanto en el espacio del gel como en el del organismo. Por ello, una reacción inmunológica se puede concebir como una alteración en el tiempo. Lo mismo ocurre con el aprendizaje, el que en sus fundamentos consiste en una alteración del tiempo. Esta es otra de las muchas similitudes entre reacciones inmunológicas y aprendizaje. En realidad, una reacción inmunológica y un aprendizaje conductual constituyen aprendizajes. La primera es una escala filogenética del tiempo, en tanto que el segundo es una escala ontogenética del mismo. Por otro lado, tanto el aprendizaje conductual como una reacción inmunológica son interacciones entre morfologías energéticas, llámense antígenos, estímulos, respuestas o anticuerpos. La misma interacción que explica el surgimiento de la experiencia es, como fenómeno básico, el correlato de las reacciones inmunológicas y del aprendizaje. Apéndice B. La transformación de la actividad neuronal en experiencia. Resumen. Cada porción de espacio contiene cantidades astronómicas de información. Esta información está ordenada en ondas de diferentes frecuencias y relaciones de fase. Lo que un cerebro humano ve es solo un rango limitado de esta información. La percepción visual del mundo es la decodificación de la porción de espacio que a cada momento transecta a los receptores retinianos.
La información como ondas es transformada primero en códigos lineares de potenciales de acción. Más adelante, estos códigos activan elementos neuronales que están localizados en un espacio tridimensional, la corteza cerebral. Cada una de estas activaciones empieza a interactuar con otras, de tal manera que se desarrolla un campo de interacciones de carácter hipercomplejo. Este campo es el antecedente directo de los perceptos. Después, el campo tridimensional se reduce a complejos patrones neuronales por medio de circuitos convergentes hasta que se representa en un patrón inclusivo. Este patrón es el antecedente directo del lenguaje y del pensamiento abstracto. Introducción. La pregunta fundamental que la ciencia fisiológica contemporánea debe contestar es, ¿cómo es transformada la actividad neuronal en experiencia subjetiva? La integración de la dispersa información fisiológica actual será posible cuando se pueda dar una contestación a esta pregunta. Se deben resolver formidables dificultades antes de que se pueda llegar a este conocimiento. La primera de estas consiste en entender cómo actividades elementales similares, potenciales de acción y dendríticos, dan origen a diferentes experiencias cualitativas como las de luz, sonido, dolor, tacto, etc. Obviamente, las diferencias en cualidad deben ser el resultado de propiedades emergentes construidas a partir de las interacciones neuronales elementales. El propósito de este apéndice es el de postular una hipótesis que explique la transformación de la actividad neuronal en experiencia subjetiva. Se pondrá especial énfasis en algunos aspectos visuales de la experiencia y en el carácter abstracto de esta. Organización del espacio. Pero ahora discutamos qué es la información que la maquinaria perceptual visual del cerebro usa como estímulos. Obviamente nosotros no vemos los objetos directamente, sino espacio en el que está contenida la información acerca del objeto. Cada punto en el espacio contiene cantidades astronómicas de información, casi toda en forma de ondas. Viendo un cielo estrellado, es una manera de darnos cuenta de lo arriba citado. Obviamente, las estrellas que vemos están contenidas en forma reducida y comprimidas en el espacio que nuestros receptores retinianos transectan. El hecho de que sea vista la misma información desde diferentes lugares indica que esta información es redundante en el espacio de estos lugares. La técnica holográfica, Caulfield, H.J., y Lu, S., 1970, ha explicado cómo la información tridimensional está contenida en la amplitud y las relaciones de fase de ondas, de manera que puede ser lograda una completa reconstrucción de un objeto tridimensional cuando una superficie bidimensional contiene la información de ondas anteriormente descrita. La información del plano holográfico es, entonces, la información que cada uno de sus puntos bidimensionales contiene. En el mismo sentido, la organización del espacio es la organización de la información que contiene cada una de sus porciones en la forma de relaciones hipercomplejas entre ondas. Desde este punto de vista, el espacio es una sopa energética de carácter hipercomplejo. Todo nuestro aparato perceptual está sintonizado para decodificar la organización ondulatoria del espacio. El primer paso en esta maniobra de decodificación es la transducción de la información de las ondas en códigos neuronales. Reglas de transformación. La única manera en que una información original y dispersa se reduzca y concentre en el espacio de una manera que pueda ser lograda una completa reconstrucción de ella, es que esta información tenga un carácter algorítmico. Un algoritmo es un conjunto de reglas o un programa que, usado de manera correcta, permite que ocurra la reconstrucción. Cada porción de espacio es un algoritmo de naturaleza tan inclusiva que aún el cambio más ligero en una de sus posiciones lo afecta todo. El movimiento de un insecto en un paisaje puede ser visto en todas sus porciones visibles, aun a kilómetros de distancia. El movimiento cambia la información en el espacio y está contenida en cada porción de él como un cambio en el carácter algorítmico de cada punto. Debido a esto, nosotros lo podemos ver. Para que un mecanismo decodifique el carácter algorítmico del espacio, deben ser programadas en el mecanismo ciertas reglas de transformación de este algoritmo. La organización de la retina contiene estas reglas de transformación. La amplitud de las ondas es transformada en frecuencia de potenciales de acción, mientras que las relaciones de fase son transformadas en ritmo y en la activación de axones localizados diferencialmente en el nervio óptico.
Otras transformaciones. Obviamente, la salida de la retina contiene toda la información visible acerca de un objeto. La transformación ondas-actividad neuronal cambia la naturaleza de la información, pero no su carácter algorítmico. En otras palabras, la diversa activación del nervio óptico es, en sí misma, un algoritmo que sufre transformaciones más amplias al ser manejado en las porciones centrales del sistema visual. En cierto nivel, la actividad neuronal debe cambiar a luz y perceptos. El carácter cualitativo de la luz, como es percibida por nosotros, es tan diferente de los potenciales de acción y de los dendríticos, de los que necesariamente se deriva, que deben ser postuladas algunas transformaciones intermediarias de esta actividad. Transformación en campo neuronal. Cuando la información llega a la corteza occipital, sufre un cambio que transforma su naturaleza. Si en el nervio óptico la información está contenida como códigos algorítmicos en forma de frecuencia y ritmo de potenciales de acción y como la activación de diferentes localizaciones espaciales de los axones del nervio óptico, y si en el cuerpo geniculado lateral ocurren interacciones entre diferentes canales neuronales, Chao, K, L, Bloom, J, S, y Bloom, R, 1950, en la corteza cerebral estas interacciones son más ampliamente transformadas hasta que construyen un campo neuronal energético tetradimensional. No existe manera alguna de explicar la naturaleza casi mágica de una experiencia de luz o de la aparición de un percepto, excepto la de descubrir cómo estos fenómenos cualitativos no neuronales se desarrollan a partir de la transformación de actividad neuronal. La luz como experiencia subjetiva, o sea, como luz, es tan diferente comparada con un potencial de acción o con una depolarización dendrítica como lo es un sonido si se compara con la misma actividad neuronal. La misma cualidad de activación dendrítica y axonal da origen a diferentes experiencias cualitativas, de manera que debe ocurrir un cambio en la naturaleza dimensional de la activación neuronal antes de que se experimente una sensación lumínica o sonora. Obviamente la luz y el sonido no existen como tales externamente al cerebro, pero tampoco en la actividad elemental de éste. Afirmar, como Muller lo hizo en 1838, que la diferencia en la cualidad subjetiva de la luz, el sonido u otras sensaciones depende solo del lugar central de activación, es una simplificación tan grande como decir que el sonido y la luz existen como tales independientemente de un cerebro. Pero ahora, ¿qué transformaciones tiene que sufrir la actividad neuronal para convertirse en experiencia? Como fue afirmado anteriormente, al principio de esta sección, la transformación más lógica debe ser la construcción de un campo neuronal energético, tetradimensional en forma, porque cambia con el tiempo, e hipercomplejo en carácter. El campo neuronal aparece cuando se activa un diverso número de elementos neuronales localizados en un espacio tridimensional. La activación de cada elemento es transmitida a sus vecinos en este espacio, expandiendo sus áreas de influencia y creando interacciones mutuas e hipercomplejas entre ellos. De esta manera se construye un campo energético de interacciones, el cual, como unidad, se expande en el interior del cerebro. Mientras está expandiéndose, el campo neuronal debe incrementar su grado de complejidad, hasta que a cierto nivel la forma y figura de las interacciones energéticas que ocurren en él se convierten en la forma y figura de los objetos. Una imagen hermosa que puede ilustrar este último punto es la siguiente: basta imaginarse a uno mismo dentro de una alberca viendo las ondas causadas por gotas de lluvia cayendo sobre la superficie del agua. Al expandirse e interactuar las ondas circulares de agua, empiezan a aparecer patrones originales. Estos patrones de interferencia pueden ser tan diferentes y complejos, si son comparados con las ondas circulares originales, como los patrones resultantes de la complejidad de los campos neuronales expandiéndose lo son, comparados con la activación neuronal original elemental. Puede esperarse que aparezcan experiencias cualitativamente diferentes, dependiendo de características tales de la creación del campo neuronal como son su frecuencia de vibración, su dinámica, forma, involuciones, tamaño, grado de complejidad y sus localizaciones diferentes. La base de la creación de la experiencia sería la interacción del campo neuronal con la organización del espacio. El centro.
En el ejemplo anterior un observador veía los patrones de interferencia y gozaba de su aparición y transformaciones, pero ¿quién observa las expansiones y características del campo neuronal? Dicho en otras palabras, el sujeto dentro de la alberca unificaba el patrón de interferencia de las ondas en un percepto. ¿Quién unifica el campo neuronal en una experiencia única como lo puede ser la imagen de una flor o de un paisaje? Debemos postular una manera en que la diversa activación asociada al desarrollo de un campo neuronal se convierte en un percepto unificado. En primer lugar, la unificación en sí misma es una característica del campo en la dimensión del campo. En otras palabras, el campo está unificado en sí mismo como campo, sin importar los elementos del que aparece. Un buen ejemplo de esta idea es un cielo estrellado. Cada estrella desarrolla un campo gravitacional que interactúa con otros. La numerosa cantidad de estrellas y sus hipercomplejas interacciones construye un campo gravitacional hipercomplejo que unifica en su dimensionalidad a las estrellas dispersas. Si este campo cósmico es el antecedente de una experiencia cósmica, no es sabido, pero seguramente debe ser similar a un campo neuronal en sus características fundamentales. En segundo lugar, la unificación puede ser explicada con el uso conceptual de la codificación convergente. En un artículo anterior, Greenberg, J. 1976, presenté una teoría neurofisiológica de convergencia-divergencia que puede contestar la cuestión de la unificación. En esta teoría, los circuitos neuronales de convergencia fueron vistos como los que tenían la función de concentrar información en códigos inclusivos lógicos. Si una gran cantidad de neuronas convergen en un menor número de ellas, la actividad de las primeras está concentrada en las últimas. Esta concentración es realmente una inclusión de información tal, que los elementos de convergencia contienen de manera espacialmente reducida la información que previamente estaba más dispersa. Fueron postulados elementos de alta convergencia y polimodales como contenedores de grandes cantidades de información. La unificación de la que estamos hablando podría ser hecha por la activación de estos elementos de alta convergencia. El centro podría ser el lugar en el que es manejada información polisensorial y de alta convergencia. Redundancia de información. El tamaño y organización de la retina y de la fóvea no son azarosos. El espacio que estas estructuras transectan debe tener un carácter cuántico en el sentido de la información que está contenida en él. El resto del cerebro, o por lo menos del cerebro visual, ha desarrollado su estructura para poder decodificar la información transducida por la retina. Si cada porción de espacio contiene grandes cantidades de información, es claro que existe una gran redundancia de ella. El carácter cuántico del tamaño de la retina debe tener algo que ver con el manejo adecuado de esta redundancia, por lo menos en humanos. La organización convergente de la maquinaria perceptual, Greenberg, 1976, impide que aparezca la redundancia al nivel del percepto. Grandes cantidades de información son concentradas, por medio de circuitos de convergencia, en códigos inclusivos de alto poder y estos deben ser los que evitan que la actividad dispersa de los elementos neuronales sea percibida como tal. Abstracciones y lenguaje. No solo ocurre una transformación de actividad neuronal en perceptos en el cerebro, sino también una transformación de perceptos en abstracciones y lenguaje. Cuando hablamos acerca de un árbol, estamos concentrando en una palabra cantidades astronómicas de información. Aunque la palabra no contiene en forma explícita los detalles del percepto del que se deriva, el percepto puede ser reconstruido a partir de la palabra. Esto quiere decir que la palabra es, en sí misma, un algoritmo capaz de reconstruir un percepto. Si aparece un percepto que está relacionado con el desarrollo de un campo neuronal, y si una palabra es la inclusión de este campo en un código concentrado, entonces la palabra debe estar relacionada con la actividad y la dinámica de los circuitos de convergencia y la codificación inclusiva. Lo mismo puede ser postulado en referencia a las abstracciones. En un experimento reciente, Greenberg, J. y E. Roy, 1974, fueron encontrados algunos correlatos electrofisiológicos de la transformación de un percepto en una abstracción. El experimento se reproduce aquí en bastante detalle debido a su significancia.
Fueron registrados potenciales provocados en 8 sujetos humanos mientras era presentada una línea vertical que en algunos casos era interpretada como el número 1 y en otros como la letra I. Usando el sistema 10A20 internacional de colocación de electrodos, fueron colocados electrodos GRASS en localizaciones central, parietal, temporal y occipital y en la derivación frontal anterior derecha, sensor de movimientos de ojo. Después de este procedimiento, los sujetos, 6 hombres y 2 mujeres, de 5 a 30 años de edad, se sentaban en una silla cómoda, localizada en un cuarto silente, en el que se aplicaban estímulos de 30 ms de duración y 400 ms de intervalo entre presentaciones. Primero se aplicaba un estímulo que era una línea vertical, número 1, seguida por el número 2. Estos estímulos se repitieron 100 veces mientras que un polígrafo GRASS de 12 canales y una grabadora Nemotron de 14 canales registraban los movimientos de los ojos y la actividad EEG. Después de que eran presentados estos números, se presentaba la misma línea vertical, ahora interpretada como la letra 1, seguida de la letra K, usando la misma estimulación y aparatos de registro. Es importante hacer hincapié en que el número 1 y la letra IT eran presentados usando exactamente el mismo estímulo físico, una línea vertical. El hecho de que los sujetos interpretaran este estímulo como un número o como una letra, se debió a las instrucciones verbales que se les daban y al contexto en el que aparecían. Las morfologías de onda de los potenciales provocados fueron promediadas usando una computadora PDP-12 y se calcularon la diferencia entre las ondas, la prueba, T y los coeficientes de correlación entre los potenciales provocados ante el número 1 y la letra I. Se encontró que el 75% de los sujetos mostraba diferencias estadísticamente significativas al nivel P12 y 1, entre los potenciales provocados registrados del lóbulo parietal, PZ, P4 y P3, 37% del lóbulo temporal, T4, T5 y T6, y solo 25% del lóbulo occipital. La diferencia más clara se encontró en el lóbulo parietal en los componentes localizados entre 108 y 298 ms de latencia, la mayoría alrededor de 168 ms, de la morfología de onda de los potenciales provocados, Φ3. Los coeficientes de correlación entre los potenciales provocados ante el número 1 y la letra 1, registrados en las derivaciones PZ, T4 y 0,1, tuvieron un valor promedio de 12 y 52, 12 y 43 y 0,83 respectivamente. Esto quiere decir que los lóbulos parietal y temporal son más sensibles a cambios en significado que el lóbulo occipital. Para descartar la posibilidad de que las diferencias se hubieran debido a Ostkurson-Puad y TSG-TSP como número contra 1, como letra PZ-PAO, 1, como número a may un minuto como letra o a cupo onda de la diferencia ASEAEML. Nivel 12 y 1- prueba TA y a la ZAPZ ARPOANA 1 como letra AS, 1 ROM onda de la diferencia M7 igual a I. Agen prueba T396 MSEC figura 1. Ejemplos de potenciales provocados ante una línea vertical presentada en un contexto de números, líneas 1 y 5, y, dentro de un contexto de letras, líneas 2 y 6. Se obtuvieron diferencias claras y estadísticas en las derivaciones parietal y temporal en los componentes de los potenciales provocados localizados entre 150 y 200 ms de latencia. Cada potencial provocado se obtuvo a partir de 100 muestras. La diferencia entre las ondas y la prueba T fueron computadas usando una máquina PDP-12. Las interacciones entre las dos letras y los dos números, se hizo un control en el que fueron presentados los números 1 y 0 y las letras I y O, usando en ambos casos los mismos estímulos físicos. En este control, fueron obtenidos resultados similares. Además, no encontramos diferencias significativas relacionadas con la edad, el sexo, ni con los movimientos de los ojos. Se obtuvieron resultados similares cuando un sujeto ensayaba subvocalmente cada estímulo. Sí, como lo indican nuestros resultados, los lóbulos parietal y temporal están relacionados con el análisis de significado,
Puede esperarse entonces que si es extraído el mismo significado de dos estímulos físicos completamente diferentes, por ejemplo una A, $6, mayúscula y una A, minúscula, no surjan diferencias en las morfologías de onda de los potenciales provocados en estas mismas localizaciones en la corteza cerebral. En 01396 MSEG usando el mismo diseño experimental, fueron presentadas 60, las letras A y A, y las letras E y E a los mismos sujetos. Cuando se hizo la comparación entre potenciales provocados por las mismas, en significado, pero diferentes, en tamaño, letras, se encontró que el 85% de los sujetos mostraban una diferencia estadísticamente significativa, P, 12 y 1, en el lóbulo occipital, mientras que solo 12% mostraron diferencias en el lóbulo parietal, PZ y P4, y en las localizaciones temporal y central, T3, C4, véase figura 4. El hecho de que en casi 90% de los sujetos no fueran encontradas diferencias en las localizaciones parietal y temporal, es muy dramático si tomamos en consideración que los estímulos grandes eran por lo menos lo doble en tamaño que los pequeños, de manera que era obtenida una activación retiniana completamente diferente a partir de ellos. En contraste con este resultado, casi todos los sujetos, 85% en C4, PZ, 71% en T6 y 100% en 0,2, mostraron diferencias significativas, P12 y 1, entre los potenciales provocados por las diferentes, en significado, letras, pero el mismo tamaño, A versus C, véase figura 4. A grande contra A, pequeña a contra E, línea 2. Solo tatocalización occipital muestra diferencias estadísticas entre ellas. En la parte inferior fueron hechos los mismos cálculos, pero ahora entre los potenciales provocados ante la A, mayúscula, y la E, mayúscula. Todas las localizaciones mostraron figura 2. En la parte superior se muestra la diferencia entre las ondas, línea 1, y la prueba diferencias estadísticas entre estos potenciales provocados. OEA estos resultados muestran que las operaciones cerebrales necesarias relacionadas con la asignación de significado a un estímulo, PEA son llevadas a cabo en los lóbulos parietal y temporal, mientras que el análisis de las características físicas de ellos es hecho en los lóbulos S occipitales. Además, las operaciones de significado ocurren entre 1 minuto los 100 y 300 ms después de la presentación de un estímulo. Aún, vi que usando una metodología muy diferente, en un trabajo reciente 23 al OSR fueron obtenidos resultados similares en el lóbulo frontal, Johnston, HRZ835 To 3 voltios S y Chesney, GL, 1974. Este trabajo y el nuestro muestran que 55 EZ, las estructuras que llevan a cabo operaciones de significado, están distribuidas en un sistema muy grande del que forman parte los lóbulos parietal, temporal y frontal. Algunas consideraciones teóricas son aquí pertinentes. Supongamos que la percepción visual de un objeto toma lugar cuando son ejecutadas dos operaciones cerebrales diferentes. Primera, la transformación de una energía de tipo electromagnético, luz, a una electrofisiológica, y segunda, un análisis de esta transformación. El sistema que está relacionado con la transformación construye una representación del mundo externo que es muy complicada y sofisticada, pero, aún así, es solo una descripción de él. Vamos a suponer también que esta representación se manifiesta en algunos componentes de los potenciales provocados, que podemos llamar componentes exógenos. Además, también podemos pensar que una región anatómica definida y localizada está directamente relacionada con la construcción de esta representación. Nuestros resultados indican que ciertamente este es el caso y la región anteriormente postulada es la corteza occipital, porque muestran que la actividad electrofisiológica de esta cambia cuando se da un cambio en los estímulos externos. Ahora supongamos que algunas operaciones son hechas con esta representación, y que están relacionadas con el análisis y la comparación entre procesos exógenos y los sistemas de almacenamiento de memoria, de manera que se pueda extraer un significado de la información. Llamemos a estas operaciones el proceso endógeno, y a los componentes de los potenciales provocados que son una manifestación de él, componentes endógenos. Si procedemos con la misma lógica de antes,
podemos pensar que una región anatómica diferente está comprometida con estos procesos, una región que es más inespecífica, asociativa y polisensorial, pero que al mismo tiempo tiene acceso a la representación exógena, los lóbulos parietal y temporal. Si esto es cierto, podemos esperar que los potenciales provocados registrados en esta región no cambien cuando solo se haga una variación en las características físicas de un estímulo, pero sí cuando se efectúe un cambio en el análisis de la representación, es decir, cuando ocurre un cambio en el significado. Está completamente demostrado, por el experimento antes descrito, que esto sucede. En conclusión, los hallazgos aquí discutidos muestran que existen dos sistemas diferentes en el cerebro. Uno de ellos, el occipital, está relacionado con la construcción del mundo externo, es específico en su actividad, la cual varía según los cambios correspondientes en las características físicas de los estímulos. El otro sistema, parieto-temporal, hace un análisis de la representación y extrae un significado de ella. Su actividad cambia en términos de las experiencias pasadas y de futuras expectancias. También, es independiente en sus cambios de las variaciones en las características físicas de los estímulos externos, pero depende del proceso que construye una abstracción a partir de una imagen, percepto. La representación tan relacionada con las características físicas de los estímulos y directamente relacionada con los perceptos probablemente está asociada con el desarrollo del campo neuronal, mientras que su significado probablemente esté relacionado con la actividad de circuitos de convergencia. El presente. Puede postularse que la experiencia y un percepto aparecen cuando se lleva a cabo un necesario y suficiente número de interacciones entre los elementos neuronales. El tiempo en que ocurre este número necesario de interacciones es la duración del presente. Si postulamos que este tiempo cambia según el estado de excitabilidad del sistema nervioso, entonces puede esperarse que existan diferentes duraciones del presente. Si la frecuencia del EEG es tomada como un índice indirecto de excitabilidad, se convierten en significativas. Las observaciones de las relaciones entre la frecuencia del EEG y la duración del presente. En estas observaciones, Greenberg, J. 1974, una frecuencia baja del EEG correspondía a una duración breve del presente, mientras que un incremento en la frecuencia del EEG incrementaba la duración del presente. En un humano adulto durante un estado de alerta relajado, esta duración es de 50 ms aproximadamente, porque dos o más estímulos taquistoscópicamente presentados con ese intervalo o con uno menor son vistos como simultáneos. Greenberg, J. 1974. La experiencia de tiempo debe estar relacionada con la sucesión de experiencias presentes. El hecho de que el tiempo es sentido como un flujo continuo puede ser explicado si se postula alguna forma de interacción entre el final de una experiencia del presente y el inicio de la siguiente experiencia del presente. Organización del cerebro. La organización del cerebro debe ser un reflejo de la organización del espacio. A partir del tiempo en que empezó a aparecer vida en la superficie de la Tierra, algo ha permanecido más o menos estable y esto es la organización del espacio. Inclusive algunos contenidos de esa organización, como datos estables, han estado presentes durante la evolución de casi todas las formas orgánicas y especialmente en la del cerebro. Me estoy refiriendo a la aparición de las estrellas en la noche, del sol durante el día, de las estaciones y de la vegetación sobre la Tierra. Para un cerebro en evolución y en más o menos directo contacto con toda esa información estable y recurrente, nada podría haber sido más importante para la determinación de la organización de su estructura y sus funciones. La noción del cerebro como un reflejo de la organización del espacio y del universo es una creencia en muchas escuelas de pensamiento orientales. Especialmente interesante es el hecho de que algunos escritos orientales como el I Ching están basados en la observación de patrones que recurren en la naturaleza y que pueden ser observados en la manera en que piensan y actúan los humanos. La cara humana y la organización del cerebro. Si las estrellas han sido una información duradera y estable para el cerebro en desarrollo, la apariencia y disposición de la cara humana ha tenido el mismo carácter para el cerebro humano. Desde el primer momento en que un recién nacido se pone en contacto con el espacio, ve caras humanas.
Durante cientos de generaciones esta visión ha permanecido constante y siempre presente. La organización del cerebro debe contener en su estructura la información asociada con esta visión. La observación de animales criados en ambientes especiales está de acuerdo con esta idea. Blakemore, C. y Michei, D. 1973. Puede decirse que la activación de un cerebro se ve facilitada cuando el estímulo que se impregna en él es parte de su organización. El bien conocido hecho, Fant, R.L., 1961, de que un recién nacido le pone más atención a un dibujo en el que una cara humana se reproduce con todos sus elementos bien localizados, que cuando se le presenta el mismo dibujo con los mismos elementos desorganizados, es quizá un reflejo de la consideración antes mencionada. Reconstrucción de información en el cerebro. No hay necesidad de que un objeto iluminado, externo, sea mostrado para que se tenga una imagen de él. El ver la cara de un amigo da origen al percepto, pero lo mismo pasa al oír su nombre. La transformación del nombre en una imagen visual solo puede entenderse si el cerebro logra una transformación del código neuronal verbal en la construcción de un campo neuronal que se experimenta visualmente. En un artículo anterior, Greenberg, J. 1976, propuse que esta transformación se hacía en varios pasos. 156 primero, el sonido es transformado en un código neuronal que después de llegar a la corteza temporal activa ahí un gran número de células. Después, esta activación es manejada por circuitos de convergencia que concentran en un código complejo y de alta convergencia la misma información, que previamente era una activación cortical relativamente dispersa. Más adelante, este código activa neuronas polimodales y de alta convergencia. Si antes estos elementos han recibido códigos de alta convergencia activados por la presentación asociada del nombre y la cara, y son unidades similares a las descritas por Morrell, F. 1967, entonces son capaces de almacenar el patrón combinado de respuesta y aún de responder con él cuando después se ha presentado solamente uno de los estímulos asociados. En el ejemplo, el nombre de nuestro amigo. Cuando el código combinado es disparado de esta manera, su lógica es capaz de abrir circuitos de divergencia hasta que aparece la activación de un campo neuronal en la corteza visual. Este esquema teórico podría explicar tales fenómenos como el recuerdo de información aprendida y podría ser la base para los procesos de imaginación. Conclusiones. 1. Es creado un campo neuronal hipercomplejo de interacciones en el cerebro como el resultado de la activación de sus elementos neuronales. 2. Este campo es el antecedente directo de la aparición del percepto, sus características y diferencias internas explican la diversa cualidad de experiencias internas y subjetivas. 3. El manejo abstracto del contenido del campo es hecho por circuitos de convergencia que unen en códigos lógicos lo que antes de esta inclusión era actividad dispersa. 4. La activación de respuestas de los circuitos lógicos de convergencia son los antecedentes directos de las abstracciones, el pensamiento y el lenguaje. 5. Aunque parece ser que el campo neuronal es el antecedente directo del percepto, la última transformación, es decir, la que se deriva ella misma en tales experiencias como las de color, emoción, sonido, etc. aún queda por conocerse. Apéndice C. Los campos planetarios y la sinapsis cósmica. La conformación planetaria, sus montañas, valles, depresiones geográficas, además de su campo gravitacional y magnético, se contienen en forma de información energética en el espacio. Mucha de esta información es visual, de tal forma que aún a muchos años luz de distancia de la Tierra, un buen telescopio distinguiría detalles mínimos de su superficie. En el espacio en el cual está localizado el planeta, todas las características de este se encuentran contenidas en cuanta mínimos. Millones de años luz de espacio contienen en cada uno de sus puntos la información planetaria. Denominaré campo planetario a todo el conjunto de cuanta de espacio conteniendo energéticamente la información acerca de la conformación planetaria global. Al igual que el resto, la organización del espacio que contiene el campo planetario es convergente. Las porciones más alejadas del planeta contienen en cada vez más reducidos cuanta a todo este.
La interacción del campo planetario terrestre con otros campos planetarios y estelares provenientes de otros cuerpos celestes, no se diferencia mucho de la interacción del campo neuronal con la organización energética del espacio. Por ello, se podría hablar de la existencia de una sinapsis cósmica de la misma manera en la que hablamos de la existencia de una sinapsis de conciencia. Más aún, basta observar la hipercomplejidad tridimensional de cualquier paisaje terrestre para imaginar que la morfología de un campo neuronal individual no debe diferir mucho de aquella. Nadie conoce con certeza cuál es el efecto complejo de la interacción del campo planetario con el resto de la organización energética del espacio. Sin embargo, varias especulaciones son posibles al respecto. Si el resultado de la interacción del campo neuronal con el espacio es la experiencia y la conciencia, probablemente algo similar, pero de proporciones cósmicas, debe resultar de la interacción del campo planetario con la organización energética del espacio. Una posible conciencia cósmica sería la resultante global de dicha interacción. Como base de tal hipotética conciencia habría lo que también, como base, da lugar a la conciencia humana, es decir, la misma y común organización energética.